Cuando nos preguntan de qué están hechas las cosas, en la actualidad podemos responder mediante la vía científica o mediante la vía religiosa. Quizás las conozcamos más o las conozcamos menos en cuanto a los principios de cada una de estas afirmaciones, pero es lo que nos han enseñado en las escuelas o en las iglesias. Pero no siempre fue así. Antes de la ciencia, incluso mucho antes de la figura del Dios de nuestra era, se tenían mitos para explicar cómo surgen las cosas, desde las etapas solares aztecas, que por cierto nosotros nos encontramos en el quinto sol, hasta las explicaciones hinduistas y chinas que dice que el universo se forma a partir de la ruptura de un huevo cósmico. Con estas ideas era con las que tenían que lidiar los primeros pensadores que decidieron que ya estaba bueno de tratar de explicar el mundo natural con cosas y explicaciones supranaturales o incluso divinas. A estos primeros pensadores de la antigua Grecia se les conoció como los presocráticos. Eran los filósofos de la naturaleza y eran llamados así ya sea porque vivieron antes que Sócrates o porque a pesar de que vivieron en el mismo periodo, no se vieron influenciados por las ideas de este señor que se cuestionaba cómo debemos de vivir antes de establecer cómo se constituye la vida misma. Poco se sabe de sus pensamientos originales, ya que no sobrevivieron el paso del tiempo y lo que sabemos sobre los presocráticos proviene de fuentes externas, que en su momento trataron de recopilar los escritos de estas personas. Por lo mismo, todo lo que se vea en este video tiene que tratarse pues con delicadeza, pero aún así es interesante observar o dar un pequeño vistazo a cómo los primeros filósofos griegos trataron de dar respuesta al origen de las cosas. Y eso sí, no podemos juzgarlos con nuestra perspectiva cultural actual. Hay que recordar que de ellos nos separan aproximadamente 25 siglos. Para dar respuesta al origen de las cosas, buscaban un elemento o varios que actuaran como un principio primordial de la creación y la multiplicidad de las cosas. A este principio se le denominó como arjé, y algunos creían en un solo arjé, llamado los monistas, y otros en la existencia de varios arjés, llamados los pluralistas. Hay mucha discusión sobre si algunos pertenecen a una u otra categoría y es algo en lo que no nos vamos a preocupar en este video. Simplemente analizaremos sus argumentos y depende de cada uno de ustedes decidir qué filósofo pertenece al monismo y qué filósofo pertenece al pluralismo. El primero de estos filósofos fue Tales de Mileto, y esto según Aristóteles, recordando que mucho de lo que conocemos proviene de otros filósofos. Sea como sea, se nos cuenta que él fue el primer filósofo que intenta salir de la explicación mítica y dar una respuesta racional. Para Tales, el principio primordial, el arjé, era el agua. Y ya, es todo lo que sabemos con seguridad, aunque probablemente llegó a esta conclusión mediante la observación racional, ya que creía o veía que todo provenía del agua. El desarrollo de la vida se daba en torno al agua. El agua es el sustento vital. Los alimentos la contienen dentro de ella. Las semillas la necesitan para crecer. Y el ser humano y los animales, pues la necesitan para vivir. E incluso se le podía observar saliendo del interior del planeta cuando un volcán entraba en erupción en forma de lava. El siguiente de los presocráticos fue Anaximandro, también de Mileto, y él opinaba distinto que Tales. No creía que la energía estaba en algo natural, ya que dentro de la misma naturaleza existe un contrario que lo niega. En el caso del agua está el fuego. No podemos obtener fuego del agua, ya que ésta no se encuentra dentro del fuego. Para encontrar una solución, propone algo llamado el apeiron, lo indeterminado, una fuerza ordenadora del caos, donde todo se encuentra en él y cuando salen las cosas de este apeiron,
lo hacen en equilibrio mediante las dualidades o los contrarios. Si existe el agua es porque existe el fuego. Si existe lo alto es porque existe lo bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen que fuera del Aperon todas las cosas se hacen injusticias unos a otros, pero estas injusticias son otra forma de equilibrio en el orden del tiempo. Piénsalo así. El sol le hace injusticia a la luna durante el día con la luz y la luna le hace injusticia al sol en la noche con la oscuridad. Y ambas injusticias están equilibradas en el tiempo que duran las horas de luz y las horas que no hay luz, o sea, día y noche son aproximados. Además, agrega Anaximandro que cuando el ente fallece, regresa al Apeiron, vuelve a ser uno con la totalidad del cosmos. En lo personal, considero que es una idea bellísima e incluso hasta poética. Anaxímenes, otro filósofo de Mileto. Él vuelve a la corriente de los arjés de origen natural. Para este Milesio, el principio primordial es el aire. Muy seguramente, al igual que Tales, sus conclusiones proceden a partir de la observación racional y de la importancia de la respiración para los seres vivos. Pero a diferencia de su predecesor, Anaxímenes sí ofrece una explicación para el cambio de la materia, de cómo el aire se puede transformar en algo más, siendo entonces el primero en ofrecer este tipo de argumentación. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nos explicaba que este cambio es posible mediante dos procesos, el de rarefacción, que calienta el aire convirtiéndolo en fuego, y el de condensación, que enfría el aire para convertirlo en viento, nubes, agua, tierra y roca. Si quieres experimentar de primera mano estos fenómenos de cambio, pero a menor escala, porque aquí no sabemos hacer alquimia, te invito a que exhales como si estuvieras bostezando frente a tu mano. Notarás que en efecto el aliento es cálido, pero ahora simplemente sopla. El aire en nuestro interior pasa de estar cálido a estar frío. Magia. Pitágoras de Samos, un nombre que quizás ya habías escuchado, el tipo del teorema para hacer algo con los triángulos. De ese mismo estamos hablando. Sobre él hay mucho misterio e incluso se piensa que sus conocimientos ni siquiera eran suyos, sino de sus aprendices, ya que se los adueñaba al ser el líder de una especie de secta de gente que entre muchas cosas tenía prohibido comer habas. Y esto último no es broma, puedes investigarlo. Para Pitágoras, o los pitagóricos, depende de quién sea realmente el conocimiento, el arjé es el número o los números, y no como una entidad abstracta, sino como entes corpóreos que explican el orden y la armonía en la realidad. Cada número tenía su importancia, y entre los mejores estaban el 4, que era la justicia, y el 10, que era la representación de la perfección o la tetractis. El 10 es la suma de los cuatro primeros números. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, representado en la tetractis en el 1 como la unidad, 2 la dualidad, ya sea como el hombre y la mujer, 3 la tierra, el cielo y el infierno, como una triada, y 4 los elementos. Y una vez que pones estos cuatro números, 1, 2, 3, 4, dan por resultado una figura conocida por todos, el triángulo, que es utilizada por algunas asociaciones para representar el conocimiento. Aunque todavía nos quedan varios filósofos por analizar, hasta aquí vamos a llegar en el video de hoy, ya que no quiero que se extienda demasiado. Lo que puedes ir haciendo mientras se sube el siguiente video es activar la campanita para enterarte en cuanto entre al canal, suscribirte, darle like y dejarme un comentario
sobre qué te pareció este tema. Nos vemos en el próximo video para analizar cómo otras personas daban la respuesta a el origen de las cosas. Adiós.